Bienvenidos a mi canal, soy Alan y en esta oportunidad voy a continuar con el segundo video de este proyecto. Lo que se va a preparar ahora son las patas de los pies nórdicos para las macetas. Las patas van a medir 23, 40 y 60 centímetros de largo, así que para empezar voy a cortar todas las piezas y después voy a cepillar a mano. Listo, después del cepillado voy a quitar un área con mi serrucho japonés, pero se puede usar una sierra circular, un serrucho de costilla, incluso una fresadora también. Todo vale acá. Para poder ensamblar las patas con la cruz que armé en el video anterior, voy a usar la misma técnica que apliqué en las cruces. Las medidas de corte no las paso porque van a depender de si son más gruesas o más delgadas sus patas. Siguiendo el diseño que los muebles nórdicos tienen, con un transportador marco la inclinación de las macetas y este ángulo lo transporto a las patas en los dos extremos, desde el medio hasta la parte interna del ensamble como se ve justamente acá. Bueno, para finalizar me pongo a cepillar todos los filos de las patas. Yo uso este cepillo número 1 de 25 milímetros, la verdad que es muy práctico para estas cuestiones. Y así doy por terminadas las patas chicas. Son solo 6 piezas que hay que ensamblar y ahora voy a colocar la maceta que elegí, una simple pero sigue el diseño de ángulos de estas patas y veamos qué tal va quedando.
Continúo con el de 40 centímetros. El trabajo es casi el mismo, solo que cambian las medidas, con unas pocas diferencias que ahora mismo vamos a ver. Muy bien, el tablón mide unos 11 centímetros de ancho, así que lo vamos a cortar a lo largo por la mitad y luego con un cepillado llegamos hasta los 5 centímetros de ancho. Voy a repetir el mismo vaciado para hacer los ensambles que hice en las patas de 23 centímetros, ya que las cruces que hice miden todas igual. Lo único que voy a cambiar es el ángulo de abajo de las patas, le voy a dejar 3 centímetros de ancho y lo voy a unir con el extremo del ensamble justo como se ve ahí. Genial. Así se ven los de 40 centímetros. El corte en ángulo inferior le da ese estilo nórdico que tanto se ve en las patas de estos muebles. Listo, ahora voy a atornillar cada una de las patas, inclusive la cruz. Voy a usar tornillos de 3 milímetros. Voy a usar mecha de 3 milímetros para el canal, la mecha guía. Y 8 milímetros otra mecha para la cabeza de los tornillos. Voy a dar una profundidad de 1 centímetro.
tarugos de 8 lo voy a cortar a la misma medida que la mecha para tapar cada uno de los tornillos. Como acabado final voy a proteger la madera con un poco de aceite de tungus puro. Este va a impermeabilizar y resaltar el color de las vetas. Si bien se secan un par de horas, es recomendable dejarlo más de 24 horas para poder aplicar la próxima mano. Para comidas se recomienda dejarlo secar una semana antes de usar. Y con esto doy por finalizado mis pies nórdicos. El de 60 es lo mismo que el de 40 centímetros, así que no voy a mostrar el proceso. Espero que lo hayan disfrutado y me gustaría saber qué piensan dejando un comentario acá abajo. Un saludo a todos y nos vemos la próxima.